Bienvenidos al Reino del Dado, un podcast donde cada semana analizamos, comentamos las novedades y discutimos y en general hablamos sobre juegos de mesa. ¡Comenzamos! En el episodio de esta semana hablamos de la novedad de Devir, Rock Hard. Un juego en el que trataremos de convertirnos en la estrella más rutilante del rock and roll. Intentaremos conseguir a lo largo de 9 rondas en 9 meses tener la mayor cantidad de fama y, por qué no, los mayores ingresos, aunque al final solo la fama es lo que cuenta. La autora del juego es Jackie Fox, que fue parte del quinteto de Runaways durante los años 70. Ha tenido éxitos que han sido, muy escuchados en múltiples películas. No vamos a entrar en eso. Además, es ya en retirada, fue abogada especializada en el ámbito del entretenimiento, pues residía en Los Ángeles y además ha sido campeona varias veces, ya no recuerdo cuántas, de Jeopardy. Y además ahora saca un juego que ha diseñado basándose en sus experiencias durante esos años. La verdad es que con este currículum le lleva a uno a preguntarse a estas alturas qué ha hecho con su vida. El juego, además, está ilustrado por Jennifer Giner, con un estilo a cómic europeo que es competente, pero no se embrolla y deja ver muy claros cuáles son las características con las que vamos a jugar. Así que a mí, por lo menos, me ha gustado mucho. Como es habitual, vamos a hacer un pequeño repaso de las reglas, ningún tipo de análisis extenso, tampoco es un cómo jugar, como ocurre habitualmente en este programa. Lo que sí que me gustaría es comentar las distintas fases para que veamos la complejidad del juego y luego, más o menos a partir de la mitad del programa, ya sabéis que emitiré mis opiniones totalmente gratuitas e infundadas. Pero bueno, una opinión más nunca sobra. Así que nada, comenzamos con la explicación de las reglas. Por cierto, se me olvidaban las características fundamentales del juego. Es que es un juego de 2 a 5 jugadores y que tiene una duración la partida de 1 hora. No es de los largos. Ha salido además a un precio muy ajustado. Está a 44,99. 45 euros en una caja que no está mal de tamaño. En cuanto a componentes, aparte de una gran cantidad de cartas, tokens, etcétera, a los que nos tienen acostumbrados, viene un tablero reversible. Una será la versión para 4 o 5 jugadores y la otra será para un número menor. Vienen 10 standees, 10 metraquilatos con los personajes, los distintos músicos que vamos a poder encarnar y 10 cartas de personaje, donde vendrá la ilustración y las habilidades especiales o las características únicas de este músico. También me ha gustado mucho los tableros individuales que tenemos, donde vamos a recoger los puntos y las características que vayamos incrementando a lo largo de la partida, que viene troquelado con una forma de amplificador y donde vamos a registrar los chops, la reputación, las canciones, nuestro nivel de canciones, los royalties que tenemos si los cobramos y el craving, lo que viene a ser nuestra dependencia del azúcar. Aparte vamos a tener una parte inferior donde tener a la vista nuestra carta de músico. Vamos a tener además una fase de despliegue inicial en la cual vamos a elegir o repartir los músicos, vamos a ir repartiendo las cartas de los distintos locales que podremos visitar, ya hablaremos de eso, y además vamos a ir repartiendo una serie de cartas al azar que nos van a dar cierta rejugabilidad al cambiar parte de los objetivos del juego. También nos van a dar un manager, un trabajo diario y nos van a dar una motivación, un objetivo personal. También vamos a sacar 3 objetivos generales para todo el mundo que va a estar en la mesa. Nuestro objetivo personal es individual, los objetivos que hay en la mesa van a ser que el primero que llegue se lo queda. Esto de cara a facilitar la rejugabilidad y en la mayor parte de los casos vamos a recibir 2 o 3 cartas y vamos a escoger un número de ellas según la descripción de las reglas, descartando el resto, lo cual, aunque sí que haya azar, nos va a dar una cierta capacidad de elección. Aunque es verdad que el reglamento que viene con el juego es muy extenso, son cerca de 25 páginas, pero tiene muchísimos diagramas, mucho dibujito y muchas explicaciones. No es para nada un juego complejo, como se da ya a ver en la duración de la partida de 1 hora y sobre todo yo creo que está más orientado
al gran público que otro tipo de juegos, como por ejemplo la anterior salida fuerte el año pasado de Beer, que fue el White Castle, que estaba muchísimo más orientado a un euro con más experiencia. Se va a guiar básicamente todo en el tablero. Este es un juego en el cual vamos a tener una serie de rondas, 9 meses, 9 rondas en total, y cada una de las rondas va a representar un día en ese mes, porque podríamos llamar un día típico. Vamos a tener 4 grandes segmentos en el tablero, que van a ser mañana, noche y madrugada, donde vamos a tener una serie de acciones que vamos a poder escoger. Además, aunque vamos a tener una acción con alguna posibilidad de tener más acciones, pero vamos, una acción por cada una de estos segmentos, y es importante, primero, quién llega el primero, porque hay muchas acciones que se ocupan y una vez que nosotros la estamos ocupando deja de estar disponible para el resto, y también qué gestión hacemos del riesgo. Si vamos a ser más conservadores en nuestra manera de jugar, manteniendo los recursos, o si vamos a ser más arriesgados. Aunque hay una diferencia bastante grande entre las acciones, es un juego de explicación sencilla porque al estar colocado de la manera en la que va transcurriendo el día, es muy fácil, es muy nato la manera de entender cómo van a ir siendo las mecánicas. Es verdad que a lo mejor no tenemos una optimización de nuestros recursos la primera partida, pero cualquier persona a lo que se lo expliquemos va a ser capaz de desempeñarse una partida, vamos, con bastante eficiencia, sin necesidad de estar mucho tiempo pensando ni mirando el manual. Particularmente me ha gustado también, además, que mantiene una iconografía regular a lo largo de todo el juego. El rojo, los valores en rojo son recursos que hay que pagar, en negro son valores que recogemos y son bonificaciones que tenemos, y las cosas en color azul son requisitos, sin los cuales no podemos ejecutar esa acción. Además, también es muy importante, de cara a limitar los tiempos muertos, que los turnos van a ser alternos. En cierto modo, no vamos a jugar un turno completo mientras el resto de los jugadores esperan, sino que vamos a jugar nuestro turno de mañana, luego vamos a jugar todos nuestro turno de la tarde o de la noche, y luego vamos a jugar nuestro turno de la madrugada. De tal manera que tenemos unos tiempos de actividad muy concentrados, con poco tiempo de espera, y que nos da tiempo a ir pensando las siguientes jugadas. Además, sabiendo que si nos pisan la acción que pretendíamos usar, pues bueno, siempre tenemos la opción de ir pensando ya una alternativa. Las fases que vamos a tener durante estas rondas, ya os digo, vamos a tener una fase de mantenimiento en las cuales vamos a ver el orden de turno según la ronda anterior. Vamos a coger todas las acciones, las características que tuviéramos que solo se pueden usar una vez por ronda, las vamos, como si dijéramos, a refrescar y van a volver a estar disponibles, y vamos a comprobar el resto de características del mantenimiento, pues como son sacar las cartas especiales para esta ronda, bien sea el tema de los contratos temporales que luego vamos a ver, o si acaso tenemos alguna de las características de nuestro personaje, algún tipo de ingreso variable que tengamos o algún tipo de trabajo que tenga alguna diferencia, podremos tirar el dado y un dado de 6 caras y veremos a ver qué es lo que va a suceder durante esta ronda. Luego vamos a ir jugando, ya os digo, las rondas de las diferentes fases del día, pero también comentar que hay unas acciones que son las acciones en cualquier momento del día, que son, por ejemplo, ir a trabajar, porque todavía cuando somos estrellas incipientes no tenemos los ingresos necesarios para mantenernos, tenemos que tener un trabajo, entre comillas, normal para mantenerlo, y además eso es lo que nos va a ocupar esa parte del día, arriesgándonos además a perderlo si no vamos, que es una opción que también nos da el juego. Luego también tenemos otras acciones como son donar sangre, escribir una canción o vender o comprar caramelos. Que en la temática de los caramelos, comillas, caramelos, cierro comillas, es una mecánica de push your luck o riesgo-beneficio. Luego veremos más extensamente. Además, la característica de estas acciones es que, como os he dicho, en general, las acciones del tablero vienen con dos iconografías muy marcadas. Una de ellas es el símbolo de infinito. Si no pone nada, esa acción es única y solo admite un jugador en ella. Si, por el contrario, la acción tiene un infinito, eso significa que nos podemos poner todos los jugadores que queramos y cumplir esa acción, aunque ya esté ocupada. Y luego, aparte, tenemos otro icono general en el tablero, que es el de un caramelo tachado.
Esto quiere decir que nosotros, mediante el consumo, abro comillas, de azúcar, cierro comillas una vez más, vamos a tener acciones extra, vamos a tener la posibilidad de tener acciones extra subiendo nuestro contador de azúcar. Estas acciones extra se pueden usar solo en casillas que no tengan el símbolo de caramelo tachado. En el caso de que nosotros, por ejemplo, ese turno hayamos usado una acción extra de caramelo, no vamos a poder caer en estas acciones. También me gustaría destacar el tema de los componentes. Es un juego que de precio sale muy ajustado para los componentes que trae. Los tableros de cartón individuales me gustan muchísimo. Los standees estos de metraquilato con los músicos están muy bien. Y los tokens en general. Es verdad que las cartas con los distintos eventos que vamos a tener, etcétera, se echa en falta un poco más de ilustración. Son solo texto. A mí me ha llamado la atención porque me ha recordado un poco a juegos de hace 20 años o 25 años en los cuales no había esas ilustraciones ni teníamos esas capacidades de reprografía, por decirlo de alguna manera, donde estaba todo más profusamente ilustrado. Perdón, quiero decir que ahora está todo más profusamente ilustrado y en aquel entonces las cartas con texto plano eran más normal. Aquí me ha dado esa idea, pero es el único en el que le noto un poco de menos en la producción. El resto, ya os digo, el diseño del tablero es una maravilla y se entiende perfectamente, los tableros individuales están fantásticos y es que tiene, porque es probablemente el mejor dinero que hemos visto en muchos años. Un dinero americano en dólares, además da sensación de gastado con un diseño que es una maravilla. Ya os digo que vamos a tener unas acciones mediante la fase del día. Voy a dar un repaso rápido y sobre todo que es un tema que me ha gustado mucho. En general, las acciones no se pueden bloquear. Solo podemos ir a una acción si tenemos los recursos para realizarla. De tal manera que si por lo que sea nosotros no tenemos la capacidad, por decir algo, de ir a un concierto, no podremos bloquear ese concierto o ese trabajo para el resto de jugadores, aunque no lo podamos llevar a cabo. Es obligatorio tener los requisitos para poder ejecutar la acción. En la fase del día es una fase en la que vamos a poder ejecutar una serie, quizás, por decirlo de alguna manera, de menos acciones. Está claro que muchísimos de los trabajos que vamos a tener que ejecutar como músicos fuera del mercado musical van a ser trabajos de día y esto quizás ha hecho que la diseñadora en este caso, perdón, haya puesto acciones que son importantes, determinado el punto de la partida, pero no quizás tan determinantes. Las acciones, por poner un ejemplo, son la estación de radio para hacer una promo y ganar más reputación, el hecho de contratar técnicos con la característica además de que hay varias posibilidades de contratación y cuantos más técnicos, hasta un máximo de 3 vayamos contratando, más vamos a tener que pagar. También tenemos la opción de ir al estudio a grabar una maqueta. Perdón, en el día no íbamos a grabar maquetas, íbamos al estudio a ensayar. Íbamos a los estudios de ensayo y esto nos permitía ganar, pagando el alquiler del estudio, pues, mediante dinero, conseguir mayor capacidad vocal, escénica, lo que sea, a fin de poder ya desempeñar mejor la música. También podremos o contratar a publicistas o contratar promos que nos van a ayudar a aumentar la reputación o la fama. Asimismo, es aquí en el día donde tenemos la clínica de recuperación del exceso de azúcar. Si hemos tenido algún desliz en la ronda anterior, aquí es donde vamos a quemar, entre comillas, el día para recibir esa curación y poder volver otra vez a tope después de ese pequeño incidente. También, por último, pero no menos importante, vamos a poder firmar un contrato discográfico. Si tenemos los requisitos necesarios de nivel de canción, fama, reputación, etcétera, vamos a poder entregar la maqueta que tenemos, que tiene una forma de token de cassette muy simpática, y nos van a entregar como en forma de un token con forma de disco que va a representar que tenemos un contrato discográfico. Esto además nos va a permitir, pues, acceder a acciones que antes no podíamos. Y más importante todavía, vamos a conseguir unos royalties que vamos a marcar en nuestro tablero de jugador y cada ronda vamos a ir recibiendo esos ingresos por la música y los derechos de la música que nos han producido. Me ha gustado mucho, sobre todo en el tema del contrato discográfico, que ese contrato discográfico representa unos beneficios conforme a los requisitos que teníamos en el momento en que lo firmamos. Quiero decir,
que si en un momento dado tenemos un disco, hemos firmado alguna discográfica y tenemos unas condiciones, pues, de reputación o muchísimo más altas, vamos a tener que volver otra vez a esta casilla para volver a negociar con la discográfica un acuerdo mejor y que nos suban los royalties. Esto es, vamos, que gratis no nos van a dar nada. O vamos allí a discutir y a gastar la acción, o se van a quedar tan contentos vendiendo muchos más discos y dándonos lo mismo, en lo que es un fiel reflejo de la realidad, en mi opinión. Luego pasaremos el día, llegaremos a la fase de la noche, donde tendremos sobre todo espectáculos. Para dar espectáculos tenemos también los locales de ensayo más baratos, lógicamente, porque de noche hay menos demanda, que me parece que está muy bien reflejado. Y luego tenemos pues distintos locales donde podemos tocar. Tenemos DJs, tenemos el Fox Den, cada uno con sus requisitos de habilidad musical y de reputación, de fama. Y luego además vamos a tener un trabajo random. Vamos cada fase de mantenimiento vamos a sacar una carta y la vamos a poner aquí en este tercer espacio del tablero donde vamos a tener esa especialidad esta noche. También como va a ser un one shot que solo va a salir una ronda, aquí en general sí que podemos ponernos todos los jugadores a realizar este trabajo. Luego vamos teniendo sitios de conciertos con requisitos más exigentes, como el Panda Palace, el Genser Arena, y además tenemos que tener ya nivel de canciones o determinado equipo técnico, determinado personal para poder realizar el espectáculo. Está muy bien reflejado hasta llegar al Carter Stadium, que es lo más a lo que podemos aspirar. También se me olvidaba comentar, punto importante, me he acordado al ver el Carter Stadium, que la partida se puede acabar o cuando se acaban las rondas, las 9 rondas a las que disponemos, o cuando alguien llega al nivel máximo de 50 de fama, que ha dado un cerrojazo a la partida. O sea que en un momento dado es muy importante hincharnos a dar todos los conciertos que podamos, no solo para llegar primero, sino que a lo mejor a cortar un poco la partida y no dejar que nuestros oponentes monten el chiringo. Y luego tenemos ya las fases de afterwork de madrugada, que van a ser acciones también muy características como son. Y esto me ha hecho una gracia especial, que será a lo mejor casi como señor mayor, irnos a la cama temprano a dormir, nos recogemos, nos vamos a la camita y a descansar, que el día siguiente va a ser un día duro. Esta acción, que no tiene más que lo que es acabar ya el turno, es muy útil porque nos va a permitir posicionarnos el primero en la siguiente ronda de juego. Y el hecho de coger las fases el primero, vamos a ver que tiene una gran importancia. También vamos a poder ir al estudio de grabación, aprovechando que no hay ni el tato, y vamos a poder grabar nuestra maqueta, cosa muy importante porque lo que pasa en todos los estudios de grabación, se trabaja día y noche. De día la gente importante que va a grabar discos y de noche, pues los pobres, perdón, que no tenemos un duro y que aprovechamos que o bien el estudio está vacío o que el técnico tiene un hueco y se quiere sacar un sobresueldo. Todo esto viene porque me lo han contado, porque los que me conocen saben de sobra que tengo la capacidad musical de una lata vacía y un palo. Y luego vamos a tener la posibilidad también de salir a conocer gente, a vivir historias y a ser unos tíos populares y disfrutar del mundo de la farándula que da la música. Al final, lo que va a suponer esto es que vamos a ir a determinado local, algunos más de moda, otros menos de moda. El hecho de ir al local que más de moda esté en ese momento nos va a dar puntos extra de fama, que está muy bien. Y luego además vamos a robar una carta y vamos a tener pues un evento o un suceso. Además, en estas cartas van una serie de símbolos de iconografía que puede ser, diversión, romance, negocio, glamour, algunos incluso que son como comodines. Y esto está dirigido a reflejar las experiencias que hay que vivir para tener una vida de rock and roll. Ya os digo, supongo, porque no hay nadie menos dado una vida de rock and roll que yo, que estoy aquí el fin de semana de noche grabando esto. Además, también el local al que vayamos, según el turno, nos va a afectar al orden de turno, llegando algunos antes y otros después, pero vamos, si queremos estar descansados al día siguiente, lo de salir va a ser una mala idea, pero es muy necesario. Y esto va a dar lugar a una de las últimas mecánicas que me quedan por explicar, a no ser que se me olvide alguna, que luego volvería sobre esto, que es el crear no bazas, sino set de cartas.
Nosotros vamos a ir teniendo nuestro objetivo vital, que tiene ya un icono de set, y aparte vamos a ir viendo los clubs y vamos a recoger cartas que tienen estos mismos iconos de set. Y nuestro objetivo puede ser o bien puntuar por tener uno de cada uno, o bien 4 iguales. Cada vez que completemos un set, lo vamos a coger, lo vamos a apartar, porque solo podemos formar sets con las cartas una vez, no podemos repetir, y nos van a dar 5 puntos de fama, que está muy bien, porque ya es un décimo de la victoria máxima para cerrar la partida. O sea que es una acción bastante potente, y el hecho de perder una serie de rondas yendo a vivir experiencias y demás, nos va a ayudar a darnos ese extra de fama que necesitamos para ganar la partida. Y una vez que pasamos la fase de la madrugada, pues se acabaría, haríamos la fase de mantenimiento, pondríamos la gente en el orden de turno conforme las acciones de la fase anterior, como os he comentado, y hay una serie de situaciones que me faltan por comentar. Hay el tema sobre todo del azúcar. Vamos a tener un nivel de azúcar conforme vayamos consumiendo caramelos, que al final son unas cartas que vamos sacando al azar y que nos dan unas acciones extra o no, dependiendo de la suerte que tengamos. Y vamos a ir aumentando nuestro nivel de azúcar, entre comillas, una vez más. Y vamos a tirar el dado intentando sacar igual o más que nuestro nivel actual. Y si sacamos menos, vamos a tener una penalización, vamos a tener una pérdida del turno del día próximo, porque vamos a estar en la clínica recuperándonos, y además probablemente nos afecte a nuestro trabajo diario si lo tengamos, si lo tuviéramos. También el tema del trabajo es una gestión de recursos, porque ese trabajo nos va a dar dinero siempre que vayamos a trabajar, ingresos, que al final es por lo que vamos al trabajo, y además nos podemos permitir faltar. Si faltamos al trabajo porque tenemos una cosa mejor que hacer, tenemos un bolo, tenemos que grabar algo, tenemos que hacer alguna acción especial, vamos a tener, o sea, ese día vamos a faltar sin más consecuencias, vamos a perder, eso sí, los ingresos de ese día de trabajo, pero nos van a dar un token de haber faltado al trabajo. Y con 3 tokens, como si fueran 3 strikes, o nos vamos, o nos echan, o lo que sea, pero perdemos esa posibilidad de ingresos. Hay una versión de juego que no he probado para 2 o 3 jugadores. Me parece que se llama Estrella Incipiente o Rising Star. Bueno, pero no, ya os digo que no la he probado, pero existe esa posibilidad. Ya os he comentado, hay una serie de tiradas de dado que a mí me ha parecido como, bueno, bastante azar, pero bueno, siendo un dado de 1 a 6, tampoco hay mucho azar. Y en cuanto a las reglas, poco más. Os he comentado o si no lo he comentado, no lo recuerdo bien, si no, me repito y no pasa nada. Si os habéis comprado la primera edición del juego, veréis que viene una carta promo de la autora, de Jackie Fox, representándola a ella como músico. Y luego me parece que hay una errata. En el manual de reglas dice que vienen 10 cartas de manager y vienen 6, que son las que tienen que venir. En inglés, el manual en inglés, yo lo tengo en inglés, sí que dice que vienen 6 cartas de manager. No sé si es una cosa que ya me han corregido a mitad de la edición, que me resultaría raro, no creo, pero podría ser. Y sí que dice también que vienen de 24 cartas de objetivo personal y solo vienen 21. Este es un fallo que sí que se mantiene en la edición inglesa del manual. Dice que vienen más cartas de las que realmente son. Es un juego en una caja que no es de las más grandes, pero está bien, el tamaño habitual de caja cuadrada. Los componentes, ya os he comentado, están muy bien y el precio es muy ajustado. Es un juego, ya saliendo a estas alturas, bastante dirigido a las navidades. ¿Puede ser? Yo desde luego creo que sí. ¿Y qué nos ha parecido el juego? Bueno, aquí es donde yo voy a entrar a dar mi opinión, que siempre, como repito en todos los programas, intento que sea lo menos sesgada posible, pero bueno, al final es mi opinión y por lo tanto, bueno, pues va a tener un cierto sesgo. Es un juego que es sencillo, no es muy sencillo, no es un juego familiar, y que eso es un tema que se agradece, porque realmente estamos viviendo muchas veces una salida de juegos que parece que el hecho de ser muy complicados es una ventaja, y no necesariamente. De hecho, yo he comentado ya en otros programas en los que prefiero un juego que sea más sencillo y que tenga más opciones estratégicas, o que tenga más posibilidades para desarrollar la partida, que uno con muchísimas fases,
o muchísimos sitios donde colocar, que hay veces en las que uno, si no está ese día muy al 100%, le abruma un poco. Yo creo que este, desde luego, es un juego no dirigido a un público de juego familiar, no es un juego dedicado a todo el mundo, pero sí que es un juego dedicado al gran público de juegos de mesa. Quizás no es un juego destinado a estar en el top 3 de las navidades, no se va a vender al estilo de un virus o de bueno, Carcassonne, Catán, etcétera, los grandes superventas que hemos tenido de las navidades, pero sí que es un juego dirigido a gente que entra en una tienda, que está, bueno, no a lo mejor iniciando su colección, pero sí que está comprando juegos porque quedan en un momento dado en casa, porque quieren jugar a algo, pero no quieren un desafío estratégico ni quieren darse de cabezazos contra la mesa pensando en la acción más óptima. Asimismo, es un juego, sobre todo, en el que el primero que llega se lleva la mejor acción y hay que valorar si nos va a compensar hacernos ese primer movimiento en la ronda o si va a ser mejor gastar más en este turno para la ronda siguiente, aunque no seamos el primero, ya partamos con ventaja, eso nos importe menos. También, además, es un tablero que además se ajusta al número de jugadores, es reversible, y esto además añade un plus de sencillez, porque al final nosotros vamos a ver una serie de casillas donde nos podemos colocar y donde podemos hacer acciones. No tenemos que estar consultando ayudas de juego, no tenemos que estar acordándonos en nuestro tablero individual de acciones determinadas, sino que está todo en el tablero y además también, muy importante, vamos a ir jugando todas las fases de ese momento del día a la vez. Entonces, que tampoco es que las acciones sean muy complicadas, pero sí que es verdad que el hecho de ir todos a una, jugamos el día, jugamos la noche, jugamos la madrugada, ayuda a estar centrado, a saber lo que han hecho el resto, a saber lo que hemos hecho nosotros, no sorprendernos con acciones que pensábamos que estaban libres, estaban ocupadas, etcétera. Y eso favorece además la celeridad, la rapidez del juego. Es un juego que se juega en una hora. Yo creo que ya incluso se puede jugar en menos. En el momento en que este juego esté un poco batido, la puntuación va a subir y probablemente se van a acabar las partidas de una manera más breve. Pero es que eso no es malo, porque a lo mejor si en vez de quedar una noche o una tarde y jugar a un solo juego, pues se pueden jugar a dos, también es un punto a favor para valorarlo. Hay gente que disfruta de juegos más largos con un desarrollo más complejo, no porque el juego sea más complejo, pero sí que hay que tener en cuenta hacia dónde queremos ir y trayectorias más complicadas y otras que no. Y yo creo que este es un juego destinado a ese tipo de gente. Es un juego muy autoexplicativo en el tablero, fácil de poner. Vamos recorriendo de izquierda a derecha, con las acciones abajo que podemos ejecutar en cualquier momento del día. Y sobre todo, además, también, una vez más, que es un tema que a mí me gusta siempre decir de los juegos, es que es un juego innato. Está claro dónde queremos llegar, está claro lo que queremos ser y está claro que vamos a ir recorriendo determinadas casillas y vamos a poder ir escogiendo en determinado orden. Quizás el tema de los requisitos para determinadas acciones va a requerir un poco más de esfuerzo. Ya os digo, por lo tanto, no es un family, no es un juego para gente que no está acostumbrada a los juegos de mesa, pero sí que es un juego para grupos que tienen integrantes a lo mejor que no son grandes fans de juegos de mesa más complicados, más largos o quizás más densos, un Terraforming más quizás, un Ark Nova en este plan, pero sí que les gusta y sí que disfrutan jugando. A mí es un tema que vamos, me comentan. Sí que es gente que, por lo que sea, pues tienen un momento para estar juntos, porque los niños son amigos del colegio, o quedan, o algo de la guardería hacen por verse, etcétera. Y entonces al final, pues se hacen estos grupos
entre comillas, de conveniencia, podríamos decirles. Y ya una vez más avanzados los families, sé que tenemos oportunidad de sacar estos juegos, que son juegos que no se van a las 2-3 horas, donde alguien se nos puede aburrir, juegos de 1 hora, y son bastante ágiles. Los componentes están muy bien, son llamativos, lo cual es un acierto. Y sobre todo, además, también muy importante, el PvP con el que ha salido está muy ajustado. Debir, yo ya lo sé que lo he dicho, ya los que me escuchéis habitualmente ya me habéis oído decirlo, pero Debir está sacando unas producciones que están muy bien, a un precio muy ajustado, que no se les puede pedir más. Quizás que haya una pequeña sobreproducción o una pequeña falta de producción en algún detalle, puede ser. A mí aquí lo que menos me han gustado, ya os he dicho, son las cartas como tal de los clubs de madrugada, que me han parecido un poco sosas, pero es lo único que se les puede echar en cara. Y además, sobre todo, también el tema del PvP es muy importante porque al final es verdad bueno, que producir los juegos, todo el tema del transporte, los materiales, etcétera, cuestan dinero. También las editoriales tienen que tener un colchón, algunas cosas funcionan, otras no. Eso lo entendemos todos, es evidente, pero también es verdad que de cara a, por ejemplo, vender un juego a un determinado público, sea desde el punto de vista de una tienda, o sea incluso desde el punto de vista del cliente, es en un momento dado muy arriesgado gastarse, por poner un ejemplo, 65, 70, 80 euros en un juego, en 1 euro, por muy bonitos que sean los componentes, sin tener claro si va a haber mesa o no, cuántas veces lo vamos a poder jugar. Primero, bien porque no tenemos oportunidades, o bien porque el juego no cae en gracia y la gente nos arroga un poco el morro cuando queremos sacarlos. Y esto pasa, por ejemplo, con juegos narrativos. Podemos hablar del Viajes por la Tierra Media, del Tainted Grail, o podemos hablar de juegos, bueno, más euro o incluso Ameritrash temáticos, como por ejemplo, el otro día me comentaban el último Dune, que era el Dune Imperium, que bueno, que al final con cualquiera de estos tres, pero juegos que la gente se deshacía de ellos porque se había gastado el dinero. Y bueno, el Dune Imperium también es de otro que tampoco es de los top de PvP, de los más caros que tenemos en el mercado, pero un juego fabuloso, maravilloso, que todo el mundo está encantado con él y había probado a sacarlo, y por lo que sea en ese grupo de juego pues no había entrado, no tenían el día o no estaban con la temática o lo que sea, pero una cosa que le puede pasar a cualquiera, pues que no había tenido éxito y se tenía que deshacer de él. Entonces, a no ser que ya tengamos un grupo establecido de gente o que tengamos muchísima rotación en el grupo y que sepamos que vamos a poder sacar un juego sin problemas, es que es muy comprometido este tema, y este es un juego que responde perfectamente a esa necesidad. Es un juego sencillote en el plan de que, a pesar de tener posibilidades estratégicas, requisitos y selección de bastantes acciones a lo largo de los días y cosas a valorar, mantener el tema de nuestros valores de características en el tablero individual, etcétera, y bastantes músicos distintos para rejugarlo y tener características distintas. Es un juego donde vamos a tener las acciones en el tablero, no va a haber que darle demasiadas vueltas a nuestro turno particular, y además es que es un juego que en menos de 1 hora lo tenemos liquidado. Y es que eso al final también es una ventaja porque genera menos agotamiento mental, podemos dedicarnos a otra cosa, a lo mejor nos queremos poner al día, etcétera. Con lo cual, yo creo que está muy bien si responde a esa necesidad de mercado. Por eso digo, no me gusta llamarle un juego simple ni facilón. Primero, porque no quiero darle una cualidad negativa que no creo que tenga, ni que se merezca, ni que le corresponda. Pero sí que es verdad que cuando me pongo en la piel de los clientes, llega alguien a una tienda a preguntar por un juego, no le vas a vender un Ark Nova si no eres muy consciente de lo que le gusta a esa persona o es un cliente súper habitual. Y al final
Tenemos que tener juegos que podamos sacar con multitud de grupos, que podamos tener con mucha gente y que además la explicación sea rápida. Una vez más, a todos nos gusta el Brass, pero el Brass es un juego para sentarse y jugárselo 20, 25 veces y explorarlo en profundidad. Juego con muchísima profundidad, más es verdad que con unas reglas que no son demasiado complicadas, pero sí que hay que darle muchas vueltas al turno, porque es muy difícil maximizar los puntos. Voy con esto que, aunque he visto algunos comentarios que decían que el juego pecaba un poco de esta simplicidad, a mí me parece que es un juego dentro de la línea editorial que está manteniendo ahora mismo Devir, muy dirigido al público un poco por encima de familiar, pero un hueco que hay que llenar y que sigue pidiendo juegos. Es verdad, yo lo repito muchas veces, pero es que estoy convencido de que es así. Al final nos podemos dedicar a debatir sobre si las bondades estratégicas de juegos, pues como el Nucleum o juegos similares, duros, con un diseño muy sólido y muchísimas posibilidades, pero al final sí que tenemos que todos los tops de venta que vemos durante las navidades, incluso mes a mes, son por lo general juegos sencillos, de precio ajustado y dirigidos a un público no casi generalista, pero sí lo más general posible dentro de este hobby. Y yo creo que este juego va a responder muy bien a estas necesidades. Es un juego que no me importaría tener en mi ludoteca. Sé que es un juego que a lo mejor, por el tema de cómo está estructurado y del grupo que tengo, no va a haber muchísimas partidas. No es un juego que se va a quemar como el Terraforming Mars, pero tampoco es un juego que lo pretenda. Y yo creo que es un juego que en el grupo adecuado, quedando las semanas y demás y tal, va a ser una muy buena incorporación y que la gente va a estar muy contenta con él. Y además yo creo que está muy bien producido y que Devir va a estar también muy contento con él y con los resultados que va a tener. Así que nada más. Creo que con esto es todo. Ya os comento como todas las semanas lo muchísimo que nos ayuda, los comentarios, que nos sigáis, que nos hagáis like donde sea. Tenemos página en Facebook, tenemos canal de TikTok, tenemos el podcast en Amazon Music, en Spotify, en iVoox y en más plataformas que ahora mismo no acierto a recordar. Cualquier cosa, ya sabéis, os ponéis en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Adiós.